Concordia, un tanque de guerra chocó contra una camioneta. Tanque de guerra perteneciente al regimiento Blandengues número 6, iba por avenida Maipú rumbo al Parque. ¿Castigaron a Gastón Edul? En Concordia, un tanque de... Concordia, un tanque de guerra chocó contra una camioneta. Tanque de guerra perteneciente al regimiento. Hola Leandro, hola Paz, Hola, ¿cómo andan? ¿vos? Bien, bien, por suerte. Hola, ¿cómo estás? Aguardamos un par de minutitos y arrancamos. Hola Valentina, Hola, buenas tardes. ¿qué tal?
Escuchan bien ahí, ¿no? Sí, Ok. sí, sí, sí. Bueno, arrancamos. ¿Quedó alguna pregunta, alguna inquietud de la reunión pasada? Bueno, estamos en condiciones de arrancar. Aguárdenme un instante. Sí. ¿Comentarios que quieran hacer? Bueno, la vez pasada estuvimos dándole algunas vueltas a la cuestión de que entiendo por consumos problemáticos, ¿sí? Como para poder ubicar allí algunas cuestiones relacionadas con eh, algo que, por lo menos en mi memoria, se le atribuye a Colette Soler. Lo estuve buscando y la verdad que no lo pude encontrar, así que no puedo afirmar que ella lo haya escrito o dicho fehacientemente, pero en principio la vamos a nombrar como probable autora de esta idea. Y es que nuestra teoría del síntoma determina nuestra clínica. Si bien creo haberlo dicho la vez pasada, no se trata de el consumo de sustancias, por lo menos no necesariamente se constituye como un síntoma en el sentido analítico. Es posible que pueda constituirse como un síntoma para otro discurso. Es más, me atrevería a decir que es posible es posible que el consumo de sustancias en algún momento se constituya como un síntoma, esto es aquello que divide a un sujeto. ¿Mm? Eh, Creo haberles dicho, espero no estar repitiéndome, si me repetí me lo dicen, por favor, que desde la perspectiva de Freud, el consumo de sustancias, lejos de ser una una provocación a la división subjetiva, aquello que puede interrogar a un sujeto, es una respuesta. Es una respuesta al malestar en la cultura. Desde esta perspectiva, nuestra posición es alojar aquello que el sujeto nos viene a plantear, esto es, aquella cuestión que suele ser denominada motivo de consulta, lo cual podría ser entendido como una verdad de perogrullo. Claro, por supuesto, vamos a dar lugar a aquello que el sujeto que consulta nos viene a plantear, pero no siempre esto es así. Lejos de eso,
la recepción de ese pedido de consulta suele estar ubicado bajo la premisa de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con una consulta por motivos relacionados con el consumo de sustancias tiene que estar destinada a la finalización o la interrupción de dicho consumo. Esto es, cuando alguien viene a consultar por esos asuntos, lo que debemos hacer es intentar, por todos los medios posibles, diría yo, más en criollo, a como dé lugar, debemos instar para que, a como dé lugar, ese sujeto cese en su consumo. Que no necesariamente, insisto con esto, con este término, no necesariamente es lo que se nos viene a solicitar. No todos los sujetos que vienen a la consulta nos solicitan eso. Por lo menos no explícitamente. Creo que lo cité a Pillon Rivière la vez pasada, que decía que yo le abro la puerta a todo aquel que golpee la puerta de mi consultorio. Y esto que en algún punto nosotros podemos tomar como una cuestión propia, una posición propia, eh, perdón porque me están pidiendo ingresar y parece que está en algún punto difícil. Ahí está. Listo. Decía, de lo que se trata es de dejar que ingrese quien nos golpee la puerta. Esto es, puede ser un familiar que venga y nos plantee que su hijo, hija, etcétera, etcétera. Convocar a ese, como se solía decir, a quien es designado como paciente, y muchas veces preguntados esos que alojamos y que recibimos en nuestro consultorio, y cuando digo nuestro consultorio me refiero a aquel que en principio no hago distingo entre el consultorio sobre el cual tenemos alguna, si me permiten el encomillado, propiedad y el consultorio de la institución. En principio no haría distingo, salvo que estemos en una institución cuyo cartel de ingreso diga acá se viene a curar de las drogas. Y ahí quedará del lado de quien decida ingresar a un lugar como ese a recibir pacientes, entrar en colisión con semejante lema, aquí se viene a curar de las drogas. Y esto en función de aquello que se nos plantea o se nos suele plantear como un asunto relativo al modo de llegada. Creo que la vez pasada hablamos de esta famosa cuestión de los pacientes consumidores de sustancias que son traídos. Lo hablamos la vez pasada. Bien. El asunto no es, como decía, el modo en que llegan, sino en que son recibidos. ¿Qué alternativa nos da para una posible cura alguien que no se declara enfermo?
la de ofrecerles un ámbito en el que hablen. Ni más ni menos. Interrogar por qué están allí. Que suele ser un modo, por lo menos en el que yo suelo recibir a aquellas personas que llegan a mi consultorio. Muchas veces pacientes nobles en el tema de un tratamiento que dicen, no sé cómo empezar. Bueno, una posible respuesta a este interrogante sea preguntarles por qué están ahí. Y ahí nos podemos enterar de qué es lo que viene, a qué viene ese sujeto que está ahí frente a nosotros contándonos, por ejemplo, que viene porque para hacerle caso a la madre. Nada, nada relacionado con el consumo de drogas. Recuerdo un paciente que llegaba albores de la pandemia y del llamado ASPO, eh, que venía por un consumo recurrente de alcohol. Vengo porque no puedo parar de tomar, estoy todo el tiempo, ahora esto se ha incrementado con la pandemia, el encierro, etcétera, etcétera. Y empieza a contar cuestiones relacionadas con el consumo de alcohol en su familia. Recurrentes encuentros en los cuales se bebía vino copiosamente, etcétera, etcétera. Y empieza a hablar de un tío, el abuelo, en alguna medida el padre, que participaban de estas cuestiones que no se restringía al llamado consumo social. ¿Sí? Y hablaba del abuelo, del tío. En determinado momento finalizo la entrevista y el paciente sorprendido me dice, nunca me imaginé que iba a terminar hablando de estas cuestiones. Salvo la presentación que dijo que era porque venía por su consumo de drogas, no había vuelto a hacer referencia de eso. A partir de allí, todos sus relatos se refirieron a eso, a las cuestiones relacionadas con, vamos a decirlo de esta manera, su novela familiar. Distinto hubiera sido que yo le preguntara qué toma, cuánto toma, en qué momento lo hace, etcétera, donde ahí ubico la perspectiva del tratamiento en los términos de lo que es un centro de atención de consumos problemáticos, como era ese donde se lo estaba atendiendo. Así, la palabra del paciente es la que nos guía. El relato de quien viene a la consulta es quien nos guía. No hay manera, o no hay otra manera, sí, maneras hay, no hay otra manera de guiarnos en un tratamiento que pretenda regirse por el corpus freudiano y lacaniano. Con esto, ¿qué es lo primero que hacemos? Ubicar la perspectiva en el caso por caso
rompiendo con la pretensión de universalidad. ¿Qué es lo que sucede cuando la égida de nuestro tratamiento pretende ser científico? Les pregunto a ustedes. A ver de nuevo esa pregunta. ¿Qué es lo que sucede cuando pretendemos que nuestro tratamiento constituya un hecho o un acto científico? Entendiendo por un acto científico aquel que aspira a la universalización. O a lo universal, para decirlo con un poquito más de precisión. Y en principio lo que primero me viene a responder es que estaríamos renunciando a esa singularidad. ¿Estaríamos? Renunciando a esa singularidad, digamos. Exacto, sí, sí. Soslayamos cualquier atisbo de perspectiva subjetiva en ese tratamiento. Por otro lado, se produce una inversión. ¿Qué es lo que suelen decirnos los pacientes? Y esto me pasa por que me drogo. Por otro lado, dentro de la perspectiva de un sujeto, habíamos visto la vez pasada, el consumo de drogas no necesariamente es veneno desde la perspectiva del farmacón. La vez pasada habíamos visto que la presentación es droga determinando al sujeto. Nosotros lo que planteamos es el sujeto determinando a la droga. Pero haríamos un movimiento más, que la otra vez yo intenté escribirlo. La perspectiva sería droga, sujeto. Nosotros proponemos un sujeto que determina la droga, pero con eso no alcanza. Introducimos una interrogación, un interrogante, una X, respecto de lo que determina al sujeto y aquello que hace a la relación de ese sujeto con la droga. Porque aún teniendo en cuenta los efectos efectivamente neuroquímicos de toda sustancia, a mí me parece que hay algo más que tiene que ver con ese acto repetitivo en el consumo. Es decir, que de lo que se trata no sería de aquello que hace a la droga, sino al consumo de la misma, como un acto de un sujeto. Esta sería, creo que, la primera cuestión que nosotros deberíamos tener en cuenta. O por lo menos la que yo propongo. No sé si ustedes deberían tenerlo en cuenta, qué sé yo. Como se decía en una época, vivimos en democracia y cada uno elige lo que mejor le parezca. De hecho, hay quienes apuestan al valor
arquitectónico de la institución, poniendo la eficacia de la terapéutica en los muros de la institución. ¿Cuál es uno de los primeros problemas con la que uno de los primeros problemas con la que nos debemos vernosla en una institución? El trabajo con otros. Y aquí hay un problemita, y es que, como Lacan habla de topología, habla de filosofía, habla de lógica, habla de lingüística, algunos analistas se creen autorizados a convertirse en una especie de controladores de los saberes, lo cual genera un lugar bastante incómodo para aquellos que hacen su práctica desde la perspectiva del psicoanálisis, porque, bueno, al fin y al cabo lo que pretenden es subsumir todos los saberes al discurso del psicoanálisis. ¿Sí? Y ahí empiezan los codazos. Porque así como en la institución hay psicoanalistas o puede haber psicoanalistas, habrá otros discursos, otros saberes. El médico, el sociológico, el del trabajo social, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí viene la perspectiva de estas famosas cuestiones nunca del todo definidas, muy manoseadas, pero nunca revisadas, que es la cuestión de la interdisciplina. Valentina parece estar asintiendo. ¿Querés contar algo, Valentina? Sí, es un tema que por ahí en el dispositivo que estoy yo, que bueno, es el dispositivo del Hospital de Trelew, el dispositivo que se dedica a consumos problemáticos. Entonces, todo lo que es consumo va a donde estoy yo, digamos, donde estoy trabajando ahora. Y bueno, ese también es un tema porque todos los pacientes vienen, hola, sí, vengo esto, o vengo porque me drogo, o los traen porque se drogan, o como que ya arrancamos de esa forma, entonces es como muy complejo. Bueno, está bien, te drogas, por eso estás acá, bueno, y después es preguntar por la vida, qué cosas, qué. Pero más allá de eso, en este dispositivo hay trabajadores sociales, hay técnicos, hay acompañantes terapéuticos y tenemos la maquinaria como aceitada de determinada forma que hasta que llegan a un espacio de psicología o psicoterapia pasan por distintos personas que trabajan. A veces trabajadores sociales, a veces acompañantes terapéuticos. Y es todo un tema porque de alguna manera es cuestionado a veces nuestra práctica. Yo además trabajo desde el psicoanálisis, obviamente, es mi formación, entonces es como de donde me paro. Y muchas veces es complejo porque no, bueno, tiene que hacer esto, no, porque todo, ¿no? Con el discurso muy intervenido desde los trabajadores sociales, por ejemplo, quieren poner firmas o a veces en las admisiones, no, tiene que estar acá porque tal cosa, y no, se corre la parte clínica, se corre el ojo clínico, el criterio clínico, que es el que tenemos por ahí nosotros que somos psicólogos. Entonces esto es un tema, porque a veces no, o recibimos las admisiones, no, estoy acá porque me dijo que tengo una depresión muy grande. Entonces, y hay pacientes que se necesitan agarrar de algo. Si el acompañante terapéutico que no tiene la formación le dice determinada cuestión, ya en la clínica nosotros nos interpela y ya recibimos a esa persona desde ese lugar. Entonces es como muy complejo. Perdón, Y recibimos, perdón, no entendí la última parte. Recibimos a ese paciente. sí, ya con determinado diagnóstico dicho por un acompañante terapéutico.
¿no? En una primera o segunda entrevista de admisión o de orientación o de lo que sea. Entonces a veces es muy complejo y ese es el tema, ¿no? Es como, bueno, vos te dedicás a esto y nosotros tenemos otra formación y vos tenés otra formación. Yo creo que es todo un tema en las instituciones el trabajo con otras disciplinas. Y el tema de la ley de salud mental está como, está buenísimo, la ley nueva, digamos, pero tiene toda esta cuestión en donde es una puja en la institución, es como, es complejo, la verdad, es Ahí complejo. está el problema, la puja, Mm, la puja. mm. ¿Por qué habríamos de andar pujando? Lo único que se me ocurre con este término que vos utilizás es un parto. Sí, Es un sí. parto. Pero bueno, sí, eso, sí, es todo un tema. Y es esto, buscar, buscar, a veces se buscan determinados lugares que todos tenemos lugares diferentes. Y eso es lo que con esto de bueno, de la interdisciplina se mezcla y se confunde todo. Y bueno, en nuestra profesión es complejo. Supongo que en todas, pero bueno, para cuando llegamos al espacio el espacio de psicología, digamos, como se llama en nuestro dispositivo, bueno, ya tenemos que como arrancar de cero. Y para las personas que llegan es difícil arrancar de No, no, vuelta, ¿no? no, discúlpame que te interrumpa en el relato. Sí, Cuando llega al espacio de psicología, tenemos que arrancar diciendo, no, de cero. de cero. ¿Por qué? ¿Por qué pretender, te pregunto a vos, Ujú. ¿por qué pretender arrancar de cero? Sí, igual lo pienso por ahí en esto de que por ahí vienen con diagnósticos dados o cuestiones. A ver, de dos maneras. Eso por un lado, porque es como que hay que a veces, bueno, ver qué es lo que traen de esa primera entrevista con con otras disciplinas que a veces perjudican el espacio. Y por otro lado, con lo que implica muchas veces para las personas que van al dispositivo volver a empezar, ¿no? Como, bueno, pasé por tres instancias y ahora, entonces, tenemos toda esa cuestión, porque a veces las admisiones las hacen unas personas o unos psicólogos y después van con otros, y bueno, esa es como lo que yo cuestiono y digo, ¿cuánto manoseo para la persona que está viniendo esto de pasar por tantas instancias y tantas cuestiones que me parece que a veces, muchas veces hay o transferencia de entrada o hay una cuestión que se genera en una primera entrevista que estaría buenísimo poder continuarlo, ¿no? A eso me refiero con empezar, ¿no? No para todo el mundo es tan fácil, entonces, Eh, ¿Me escuchás, Valentina? Porque me parece que se quedó congelada la imagen y el sonido también. A Leandro lo veo y al Sí, resto pero yo más, noto lo mismo. Yo noto lo mismo. más Paula, Sí, yo escucho, pero estoy viendo todo, pero como estoy con gente, pongo la cámara. está bien, no hay ningún problema. Y no sé quién será Samsung SMG. No sé si vos nos escuchás. Bueno, Valentina salió y supongo que estaré intentando ingresar. Aguardamos un Hola, instante. sí. Son las... Perdón. Hola, sí, no, entré tarde, yo me quería presentar, soy Mabel Zabalúa y estoy acá en Tucumán. La clase anterior no pude estar en el encuentro anterior y bueno, y ahora me tardé, me demoré en conectarme, pero sí los estoy escuchando. Perfectamente. Bueno, aguardamos un instante a ver si se puede reconectar Valentina, ¿no? Eh, si no, no nos queda otra que... A ver, la cultura tiene estas cosas, así como permite que desde Trelew, creo que también
Gualeguay o Gualeguaychú, Tucumán y demás, nos conectemos. A veces la tecnología, que es parte de la cultura, nos separa. Bueno, continuamos. La cuestión aquí es que esto es un real con el que tenemos que lidiar. El real de la institución. Las condiciones, la duración, la modalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Estará en nosotros y en nuestras posibilidades decir que sí o decir que no a semejantes condiciones que son el real de la institución. ¿Sí? Allí estará nuestro arte. Allí estará nuestro arte. Si aquella escucha, aquella disposición del dispositivo que nosotros ofrecemos, aquella escucha que nosotros le ofrecemos, es una escucha con la que el paciente hace transferencia, continuará con nosotros y no privilegiará la relación con el acompañante terapéutico, el médico o quien fuere. Es el pan nuestro de cada día en la institución. Si nosotros consideramos que aquello que ofrecemos tiene algún valor, sigámoslo ofertando. Sigamos ofertando un ámbito de sobredeterminación simbólica para el despliegue de la palabra. Esto es alguien que escucha a quien llega a la consulta. Ni más ni menos. Si esto no resulta atractivo, por los motivos que fueren, porque no es escuchado, porque que no quiere hablar. Porque la droga, el consumo de la droga no ha virado de remedio a veneno. Tal vez no haya posibilidad de un tratamiento. Perdón, a ver. Entonces, en la medida en que alguien llegue a la consulta, nuestro ofrecimiento en alguna medida acuerde con la perspectiva de lo que se nos viene a plantear, allí se dará la posibilidad de que sea alojado. Habíamos visto la vez pasada que una de las primeras tareas de un tratamiento es allegar al paciente a la figura del médico y al dispositivo. Esto es lo que decía Freud en la dinámica de la transferencia. El asunto es que suele escucharse que en sintonía con esas instituciones cuyo cartel de entrada dice, metafóricamente por supuesto, acá se viene a curar de las drogas, por un lado, desocia aquello que decía Freud, el método más tosco, pero el más eficaz para enfrentar el malestar en la cultura es la intoxicación.
lo cual ya marca, por un lado, una concepción del síntoma, como les decía antes, y por otro lado, pone la perspectiva del tratamiento en lo que Freud le decía a Putnam, se los había citado la vez pasada, cuando le decía, nos negamos de manera terminante a hacer del paciente que se pone en nuestras manos en busca de auxilio un patrimonio personal, a plasmar por él su destino, a imponerle nuestros ideales y con la arrogancia del creador a complacernos en nuestra obra luego de haberlo formado a nuestra imagen y semejanza. Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica. Texto que les recomiendo fervorosamente. Y ahí es donde aparece la cuestión de la abstinencia. Esto que Freud señala es ni más ni menos que la puesta en acto de la transferencia, bien vale el lapso, de la abstinencia que puede dar lugar a que la abstinencia tenga algún efecto, porque no nos ofreceremos más que como un espejo en el cual, como decía Freud en determinado momento, el sujeto pueda recibir su propia imagen, esto es, recibir su propia palabra de modo invertido, su propio mensaje, vamos a citarlo a Lacan, de modo invertido. Valentina, ¿no? Era así, Valentina, decía que hay una serie de pasos antes de la llegada del paciente. De manera priorística, las instituciones suelen plantear los tratamientos a partir de un programa y de ciertas etapas, por las cuales deben pasar necesariamente todos aquellos que ingresan en ella. Y cuando digo ingreso no me refiero solo al ingreso, como se le suele llamar en algunos lugares, residencial. Cualquiera que vaya a una institución a hacer una consulta ambulatoria deberá pasar necesariamente por los pasos de admisión, evaluación, derivación y tratamiento. Tratamientos que al ser planteados de manera universal, como nos decía Leandro hace un rato, subsumen la dimensión subjetiva hacia esta pretensión del universal. En algunos casos explícitamente, en otros casos de manera implícita, el paciente institucionalizado sabrá cuáles son las etapas y los pasos del programa, lo cual da lugar a un modelo de paciente, esto es, a un paciente modelo. Hay un texto que creo que está en la bibliografía, que es la correspondencia entre Freud y Eduardo Weiss, que lo pinta a Freud en su faceta de supervisor. Eduardo Weiss era un psicoanalista italiano, traductor de los primeros textos de la obra de Freud a ese idioma,
y reciben tratamiento a la hija del gobernador. ¿Lo contesto? No. ¿O sí? No. Bien, mejor. Este es el problema de estar haciendo dos actividades muy similares en distintos ámbitos al mismo tiempo. Freud le dice a Eduardo Weiss: la paciente con la cual estuvo en mi consultorio, perdón, que estuvo en mi casa, no va a ceder mientras pueda adivinar cuánto le tiene que importar a usted su restablecimiento. Con la señorita NN hay además dos momentos de peligro. Primero, conoce perfectamente la importancia especial que tiene su recuperación para la causa de usted, después que ha obtenido de usted una vez una gran concesión. La paciente le pedía trabajar de otra manera y él y Weiss se lo concede porque, bueno, es la hija del gobernador y hay que lograr que se cure para que legalicen la práctica del psicoanálisis en esa región. Creo que era Trieste. ¿Cuáles son las posibilidades de un paciente que llega a una institución donde lo que se le dice es: lo que nosotros queremos es que vos dejes de drogarte? ¿Qué se les ocurre que pueden ser las alternativas de un paciente o una paciente que llega a un lugar donde se le plantea esto? Bien. ¿Cómo las alternativas? ¿A qué te...? Claro, ¿cuáles serían las alternativas de un paciente llegado a una institución donde lo que se le dice es: para nosotros lo importante es que vos dejes de drogarte? No sé si soy un poco más claro con esta formulación. No sé, a nosotros un poco lo que nos pasa es que vienen pacientes que también van a otra institución que es el Hogar de Cristo y Sí. que ahí está la cuestión de la abstinencia. Y termina pasando que donde estoy yo, que es Cedronar no, que es más reducción de riesgos y daños, entonces en el hogar terminan como tal vez mintiendo más de lo que pasa con nosotros, pueden hablar y en el otro lugar no. ¿Por qué no pueden hablar? Y porque no pueden decir, por ejemplo, si consumieron, si hicieron algo, como está la regla del no, entonces ahí se corta un poco la posibilidad. Ajá. Por eso esto que vos decías, de que se los tilde de mentirosos, y a veces mienten porque no pueden tampoco, no está habilitado que lo cuenten tampoco. Bien. Qué problema, ¿no? Y sí. Por lo pronto, y lo que es lo menos grave, vamos a decirlo de esta manera, es que la posibilidad de la asociación libre quede trunca. Sí, Se me sí. acaba de cruzar por la cabeza que ayer, mientras me fumaba un porro, me tomaba un vino, etcétera, etcétera, tal cosa. Porque corre el riesgo de quedar fuera del tratamiento. Sería algo así, más o menos, Paula. Sí, sí, o de recibir del otro lado una respuesta negativa, digamos, sí, sí, sí. No sé si quedan Ah, afuera, pero bueno, como que se los encuadra. Pero bueno, igual se labura bien, pero digo, como que genera un poco esto también. Resistencia, como no, no algo positivo. ¿cómo? Me parece que genera Algo, más algo resistencias, no algo positivo. no algo positivo. Claro. Bien. Sí, por lo menos a lo que llames al silencio. Ujú. Sí, sí, sí.
mirá si te voy a andar contando que me tomé 2 vinos anoche. Si vos después me vas a andar diciendo, pero Arteaga, otra vez lo mismo. En su intento por encuadrarme, ese fue el término, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Claro, lo primero que me sonó fue ponerme en caja. Sí, 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 esa es sí, un poco la línea. Conozco el paño. Sí, 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 claro, es así. Entonces, ahí el problema es que nosotros o por lo menos los ideales de la institución, son los que conspiran contra el decir del paciente. Y nosotros le proponemos, diga aquello que se le cruce por la cabeza, sin seleccionar, sin emitir juicio acerca de lo que va a decir, si es importante o no, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no lo diría. Porque al fin y al cabo es reproducir qué. ¿Qué se estaría reproduciendo en este intento de encuadrar? Casi la admonición de un padre o una madre ante una falta del hijo. Y no digo que en determinados momentos algún tipo de intervención no pueda ajustarse a un maternaje o un paternaje. De ninguna manera. No sé si les conté que en mis épocas de estudiante universitario la pregunta era, ¿qué haces vos si un paciente quiere tirarse por la ventana? Lo dejás para que cumpla su deseo. Como si el intento de suicidio fuera una cuestión de deseo y no de pasaje al acto o de un más allá del principio del placer. ¿Sí? Y me ha pasado, por lo menos recuerdo 2 oportunidades de agarrando a alguien que estaba en el alféizar de la ventana de un edificio del siglo pasado que tenía 2 pisos que eran como 4 y tirando a la paciente para adentro. ¿Qué es lo que los analistas queremos de esos pacientes? Que hablen. Si se tiraban iba a seguir hablando. Lo que queremos es eso, que sigan hablando. Bueno, en este caso fue necesario agarrar a la paciente para el lado de adentro y no que se tirara. Decía, con lo que Paula nos planteaba, la regla fundamental queda atravesada por los designios institucionales. Y en lugar del diga aquello que ni siquiera diga todo, porque todo no se puede decir. No hay palabras para decir todo. Diga aquello que se le cruce por la cabeza. No, en lugar de eso, ¿qué propone la institución? Háblame de las drogas. ¿Qué, cómo, cuánto y con quiénes consumen? El con quiénes es muy importante porque abona la teoría de las malas juntas.
de una versión viral del consumo de drogas. Si yo me junto me convierto en eso mismo que ellos son o que ellos hacen. Muchos pacientes vienen a hablarnos de las drogas. Este paciente del que les hablaba, lo que venía a contarnos era, o lo que me venía a contar, ahora yo estoy compartiendo algo de esto con ustedes, era de su consumo de alcohol. Y hay muchos que siguen hablando de eso, de su consumo de sustancias. Y hablan, y sí, que pude, que no pude, que cómo, que cuánto, que bajé, que hace 3 días que estoy, ¿sí? Cual presos haciendo rayitas en la pared. Hace tanto tiempo que estoy limpio, como si fuera un agente externo que invade al sujeto, lo coloniza y lo determina. En otra oportunidad llega un paciente a una institución de estas llamadas especializadas en drogas, más precisamente lo que era Senareso. Llega el paciente y se pone a hablar, les estoy hablando de épocas, tal vez algunos no existían en esas épocas, de los levantamientos de los Carapintadas. Allá lejos y hace tiempo. Llega muy convulsionado porque el padre, que era militar y esto y lo otro, y lo convulsionado que estaba todo el país por estas circunstancias golpistas y demás, y sigue hablando del padre, de sus hazañas bélicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto da lugar a un relato pormenorizado de su papá y de sus primeras borracheras con dama Juana de Vino Las Armas. Si yo le pregunto cuántos litros de vino tomás y con quién los tomás, del padre tal vez no sabría nada. Tal vez la cuestión de la marca de las damajuanas hubiera sido pasada por alto. Del mismo modo en que toda esta fantasmática familiar relacionada con el consumo de alcohol hubiera quedado subsumida al relato de y estoy tomando más, menos, cambié de bebida, ahora en vez de tomar vodka tomo vino, etcétera, etcétera. Que era, digo, con respecto al consumo de drogas, era en aquellos años donde todavía la gente se inyectaba cocaína, estoy hablando de los años 80, dejé de picarme y ahora solo la aspiro y estoy, todos los etcéteras que se les ocurran que pueda ocurrir.
todo esto introducido por nuestro interés en qué consumo. ¿Se sigue lo que estoy diciendo o es demasiado entreverado? No, sí, sí, se sigue. Bien, ¿Sabés gracias. qué nos pasa en este sentido? No, Eh, contame. no, pero un ejemplo, por ejemplo, hay chicas que el paciente hace tratamiento por privado Sí. y como en el privado no les hablan del consumo, lo mandan al dispositivo, como si tuvieran que hablar de... Y nosotras como, escuchan, ¿qué? ¿Para qué lo haces venir acá, acá, allá? Bueno, es Sí, todo un tema con eso. porque a ver, discúlpame que te interrumpa, Paula, introduzco una cuestión. Es la especialidad. Sí, sí, Vos estás señalada como la especialista. sí, sí, Especialidad es un asunto médico. Creo que lo hablamos la vez pasada, ¿no? sí. De los traumatólogos de mano y dentro de poco de mano izquierda y mano derecha. Sí, sí, ahí como que, bueno, nos comunicamos con el equipo, intentamos hablar, le ofrecemos otros espacios, bueno, pero, pero bueno, hasta una piba nos dijo, no, trae la botella, pero no habla. Y vos decís, bueno, pero te está llevando la botella de alcohol, como que si no te habla de esto, es que no lo está hablando. Perdón, una terapeuta dijo que la paciente llegaba a la consulta con una Sí, botella. sí, Ajá. pero que no hablaba de eso. Por eso lo mandaba al chico ahí a Seronar. No, pero este empuje que Pero tiene que hablar, como que tiene que hablar del consumo. Eso es lo que nos llamaba la atención. yo les hablé de la tortura. No. No, va, no me acuerdo. Por la cara de Leandro de sorpresa diciendo de qué está hablando este No, hombre. no, 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 no. Vamos a ver cómo lo articulás, pero En el año 1813 se prohibieron se quemaron, menos en una plaza pública, los instrumentos de tortura. La asamblea del año 13. Después no se cumplió, bueno, después vino Lugones, perfeccionando la picana y lo que ya sabemos que los distintos gobiernos pusieron a la tecnología a su servicio. ¿Para qué? ¿Para qué es la tortura? me acuerdo del suplicio de Foucault, de vigilar y castigar. No, más sencillo, más sencillo. No, no, menos Más francés. abajo, más Es abajo, más francés, menos francés, es más sencillo. ¿Para qué se tortura a alguien? como castigo. No, para eso le pegan. Para que confiese. Exacto, no sé quién lo dijo. Yo, Mabel. Mabel. Sí. Exactamente, para que hable, para que hable. Y en general, como bien dice Mabel, se lo tortura para que hable. Y en general el torturado no quiere hablar. Y si nosotros, como se le pide a Paula, o supongo que elípticamente se le debe pedir a Paula, insistimos en que hable, confesá, está tomando no sé qué cosa, está fumando no sé qué otra. Nos Claro. estamos, nos estamos acercando a la figura del torturador o de la torturadora. Entonces, te escucho. ¿No querés hablar de esto? ¿De qué querés hablar?
La otra vez estábamos hablando de la definición de consumos problemáticos barra adicciones, ¿no? Podríamos conjeturar que para esta, una chica, ¿no, Paula? La que iba con la botella a la consulta de la terapeuta o del No, no, terapeuta. es un chico y Un que de hecho chico. con nosotras termina faltando. Pero Eh, claro, está muy bien. no sé si está muy bien, qué sé yo. Si fuera mi hijo, querría que fuera, pero como no es mi hijo, porque si es mi hijo, yo quiero que sea hincha de mi club, obvio, aunque sufra después. Bueno, pero nosotros en la posición de analista, lejos de eso tenemos que estar. ¿Por qué? Porque le estamos ofreciendo un dispositivo de cura. Podemos decirlo en estos términos. Pero para eso tiene que haber, no sé si lo cité a Freud la vez pasada, creo que sí. Cuando no hay pena ni sufrimiento, el médico nada puede hacer. ¿Quién va al médico sano? ¿Quién va al médico cuando... ¿Quién va al podólogo cuando no se le encarna una uña? Puede ser que haya gente que va a hacerse belleza de pies y entonces concurre sin necesidad. Pero en nuestro ámbito no hay prevención posible y en esto soy absolutamente taxativo. Podrá haber prevenciones inespecíficas. Hoy estaba pensando en esto, justamente. A raíz de algo que leí de una escuela secundaria dependiente de una universidad, donde los y las alumnas concurrían, y no me acuerdo qué era lo que estaban haciendo, pero eran pibes y pibas que comían todos los días. Podríamos hacer una prevención inespecífica dándole de comer a los pibes y a las pibas todos los días, dándoles a los pibes y a las pibas un lugar donde dormir, agua corriente y que los padres y las madres tengan un trabajo más o menos digno. Tampoco el comunismo. En el subtitulado salió ironía, ¿no? Por favor. Entonces, el asunto acá es que para este muchacho, el consumo no es problemático. Creo que había prometido ceñirme a la clínica. Atiendo un paciente hace un año y pico, con un pasaje anterior por el tratamiento de otro año, donde cuando en una institución en la cual al año se termina el contrato del tratamiento y me dice que si bien había venido por cuestiones relacionadas con el consumo, me dice que sigue consumiendo. Bueno, se va. Vuelve al tiempo y me dice que, bueno, tiempo, un año y pico, vuelve que ahora su consumo le estaba resultando un poco más complicado porque la frecuencia, la cantidad de las cosas que estaba haciendo para los riesgos que se estaba, a los que se exponía, etcétera, etcétera, etcétera. Recién al año y pico de tratamiento empieza a quejarse de la frecuencia con la que está consumiendo cocaína.
un año y pico. Hablando del padre, hablando de la madre, padre que al año y pico de tratamiento cuenta que bebía copiosamente alcohol. Sigue hablando. Y creo que también a veces fumaba porro. Tiempo después, y por las cosas que él me decía, tomaba cocaína, cosa que después comprobé. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho, bueno, no, mire, mi amigo, esto así no va, usted me tiene que contar si está consumiendo, si no está consumiendo, etcétera, etcétera? Les pregunto a ustedes, ¿qué perspectiva le ven a un tratamiento de alguien cuyo consumo no es un problema? Tendría demasiada perspectiva. Entonces, si nosotros de lo que vamos a tratar es de curar a alguien a como de lugar, y nos vamos a encontrar en serias dificultades. Porque para este paciente, indudablemente, el consumo, un efecto en las versiones del farmacón del lado de remedio hay. Y que no se ha convertido hasta la semana pasada, esto que les estoy trayendo es de una cosecha muy reciente, la semana pasada dijo esto, perdón, esta semana, esto es humano. No había posibilidad alguna de instalar alguna cuestión porque no se había convertido en algo problemático para él, recién ahora. He tenido la oportunidad de, por cuestiones institucionales, en un hospital en el que dirigía el servicio de salud mental y adicciones, de ser invitado a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Los relatos de borracheras recurrentes durante 20, 30 años de la vida de esas personas eran lo más normal. Y no dejaban de tomar. No se habían convertido en un problema. Si alguien me lo hace recordar, lo voy a buscar. La cita bíblica, creo que es en Proverbios, que dice, beba aquel que desea olvidar sus problemas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cuántos años después, Otto Kemberg decía que el super yo es la única instancia psíquica soluble en alcohol. Este chico nos decía que tomaba alcohol para desinhibirse. Claro, es tu remedio. Sí, 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 por eso lo que dijiste me resonó todo. Es que es así.
me voy tres, pues. Tenemos todavía 2 reuniones más, ¿no? Así que puedo irme para adelante 2 o 3 pueblos y después háganme acordar que me pasé y que vuelva. El gran aporte que para la clínica puede constituir el concepto de farmacón desde Platón y de Derrida es que nos permite saber por qué alguien no deja de consumir o por qué alguien no continúa con un tratamiento. Por eso, porque no es puramente veneno. Si fuera solamente veneno, y sería más sencillo. Sería más sencillo. Hay un motivo que discontinúa la cotidianeidad imaginaria. Es posible que fumando 4 paquetes de cigarrillos no pueda subir ni los 2 escalones que hay en la puerta de mi casa. Pero fumar es un placer sensual. Fumando espero a la mujer que yo más quiero, decía un tango. El tabaco, el fumar tabaco, porque después empezaron con que en realidad el cigarrillo que fumaba no era de tabaco, pero la letra completa, me tomé el trabajo de buscar la letra completa y de algunas historias que son, que tengo un artículo escrito por la mitad sobre eso. Nombraba una marca de cigarrillos, no me acuerdo si era egipcios o el Egipto o algún nombre del estilo. Era fumar tabaco. Eh, en la letra de ese tango, de lo que habla es de sopor, bueno, les cuento el final del chiste. Soportar la detumescencia. Por eso se fuma un cigarrillo después del orgasmo. Por lo menos del masculino. Soporta la petite mort, se soporta la detumescencia. En el orón, la cuestión del orgasmo está seguido de la detumescencia y hay que bancárselo. Y una de las formas de bancárselo es fumando. Si no entendemos eso, y seguiremos remando en dulce de leche. Nos quedan 10 minutos. Bueno, Paula, antes de que se vayan todos, freno acá y abro el espacio para preguntas, inquietudes, comentarios y demás.
Estaba pensando un poco esto que marcabas vos respecto y lo que venimos hablando también desde el primer encuentro, de cómo fue, o por lo menos de ver esta relación entre una sustancia y el sujeto, y esto que hoy marcábamos de la diferencia entre un discurso que tiene pretensión universalista y la escucha más singular, en relación a esto de las instituciones, ¿no? Porque eh, hay algo, yo notaba cuando vos hablabas recién y toda esta cuestión de cuánto consumís, cuánto estás consumiendo, con quiénes, de qué estás consumiendo, si es alcohol, si es un porro, si es esto, si es aquello, cada cuánto, como una cuestión muy cuantitativa, como una especie de inventario de lo que va haciendo el sujeto. ¿sí? A diferencia de lo que sería, porque ahí ya como que está muy cercano ese discurso a una especie de caracterización de la sustancia. Bueno, a ver cuánto mal le hace, si consume en tal grado, si con tantas cantidades, con quiénes, y no en relación a lo cualitativo de lo que significa para el sujeto ese consumir, digamos, ¿no? Digo, porque hay ahí una cuestión, casi diría, mercantil de esto de las cantidades, ¿no? De tratar de establecer eso como una especie de inventario, como me sale decir. Y, como vos bien decías, casi obturando la posibilidad de una escucha donde él por ahí no tiene una relación problemática con esa sustancia, o no diga que tiene una relación problemática con esa sustancia. Yo me Entonces, inclino, discúlpame, Leandro, yo me inclino a que no se constituye como una problemática. a nivel subjetivo no. A nivel subjetivo no, claramente. Lo que pasa es que para la institución pareciera sí serlo. Entonces Vamos, trata de llevarlo al término de medidas, de cantidades, es decir, con quiénes, con cuántos amigos, con cuánta frecuencia, con qué sustancia, bueno, toda esa especie de categorización que no deja en un punto que la escucha tenga su espacio, por lo menos una escucha subjetiva, digo, ¿no? Digo, porque me sale un poco ordenarlo así en términos más cualitativos, en ese punto donde uno dice, bueno, si ahí no surge en la escucha una problemática, bueno, ¿qué está surgiendo en el discurso del sujeto? ¿O qué el sujeto nos está trayendo como escucha, digamos, ¿no? Como posibilidad de nosotros de escuchar algo ahí. sí. Eh, para decirlo, yo no sé si formulé la pregunta la vez pasada de ¿a quién le hace mal la droga? ¿Hablamos de eso o no? A ver, ¿A quién le hace mal por la ahí, droga? ¿A quién le hace mal la droga? Es la pregunta. ¿Por qué te sonreí? es que, no, porque yo lo veo con este punto más de lo que vos hablabas del fármaco y esta diferencia entre lo que es un veneno y una medicación con el tema de lo singular de a cada quien, cómo le opera, le funciona en el cuerpo y que tiene mucho que ver con, yo no lo veo desde el sentido de derridano platónico, sino más espinosista. Para Spinoza no hay una esencia de que la droga en sí es mala, sino que es en relación a un cuerpo. Y en relación a un cuerpo que lo asimila de tal o cual manera, lo compone o lo descompone. En ese punto, uno, digamos, si vos me preguntas por qué la droga es mala o para quién la droga es mala, y bueno, ya ahí la pregunta tiene ese rango universal, que quiere decir un para todos, que desde esa perspectiva me parece muy difícil o complicado de responder. La pregunta es una pregunta que yo formulo de manera eh, un tanto capciosa. Mm, ¿Por qué? Porque digo, ¿a quién la droga, no el consumo, le hace mal? La droga. La droga afecta al organismo. Si yo inyecto
sustancia X, el efecto sobre el organismo será tal. Ahora, el organismo en el ser humano, en el sujeto humano, que es un sujeto del lenguaje, está perdido. Por eso hay quienes dirán que si consumen tal cosa no los afecta. Yo tomo, puedo manejar, total no me hace nada. ¿Pero qué? ¿Acaso al sujeto humano la droga no le hace mal? No le hace ni bien ni mal. Porque las categorías de bien y mal le son ajenas. Porque al sujeto humano las categorías morales le son ajenas. Porque es un sujeto ético, que es producto de una ética. Es producto de una ética. Y cuyo cuerpo goza. Cuerpo. Goza en el Sí, sentido lacaniano, digo, ¿no? Del goce. es goza, pero es el cuerpo. Y el cuerpo humano es un cuerpo atravesado, marcado por el lenguaje. Ah, mirá los piecitos que tiene. Yo creo que va a ser, yo no sé. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Esto que estoy señalando respecto de el sujeto humano, que es un sujeto del lenguaje, que es recibido por el lenguaje que lo antecede. Esto es lo que tenemos que tener en consideración. Al organismo que está perdido desde el momento en que alguien dice, mirá, las piernas que tiene, va a jugar al fútbol como fulanito, fulanita, hay algo de ese deseo parental es puesto en juego. Y el organismo, ¿por qué hay gente que no se excita con un hombre siendo una mujer o una mujer siendo etcétera, etcétera, etcétera? Porque hay gente que se excita con un par de botas, un trapo, lo que sea, como en el fetichismo. Porque hay gente que se excita solo a condición de tal cosa. Y no como Dios manda. Porque hay algo del atravesamiento de ese sujeto con ese baño del lenguaje y ese baño ético que tiene que ver con el deseo. Con un deseo que es de otro. No sé si es claro o por lo menos si se entiende la dirección en la que estoy apuntando, que es que ni más ni menos el organismo humano, yo creo que está radicalmente perdido. Si Lo que no, aparece, si no alcanzaría o bastaría con desintoxicarse y ya está. O por sea, ejemplo, la desintoxicación sería como más que efectiva y no haría falta nada más, si fuera así, ¿no? exactamente, y ese es el gran problema de las curas por desintoxicación, los parches para dejar de fumar. Mientras ese sujeto está internado, sí, la cosa funciona.
sale y vuelve a consumir. Pero ¿cómo puede ser que estuviste 15 años sin tomar vino y un día, bla, 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 y empezaste nuevamente a chupar? Bien. ¿Por qué dejamos acá? ¿Les parece? Sí. Sí. Dios mediante nos veremos, Dios que es inconsciente, ya lo sabemos, nos veremos la semana que viene. Buenísimo. Bueno, Tienen Buena hasta la todo semana. próxima. mi correo electrónico, Sí, mi sí, sí. WhatsApp, cualquier cosa, no, cualquier cosa no. No me pregunten cómo se cambian las búsquedas de un auto porque no sé. De eso vamos a hablar, tal vez, háganme acordar, por favor, la semana que viene, entre otras cosas. Dale, Perfecto. chao. Buena semana. Chao, Buena igual semana. Que estén bien. Chao.